Hoy mis hermanos y mis hermanas estamos en la parte número 2 de lo que titulé como estudio a toda esta serie que va a llevar su tiempo. Vamos a dedicarle a cada palabra, a cada verso, o al revés, a cada verso y a cada palabra le vamos a dedicar. Les decía en la primera clase que no es que estoy poniendo una fecha, no se trata de eso, ni el Señor Jesucristo mismo puso una fecha. Lo que estoy tratando es de tengamos una mente proyectándonos hacia adelante. Y hoy estamos en la parte número 2. El estudio lo empezamos pues la semana pasada y estudiamos los versos 1 al 3. Ahí pudimos ver la revelación, que la revelación viene de Jehová. Él es el que envía la revelación de los últimos tiempos. La transmite por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es dirigida a sus siervos y quien es el mediador o el que escribe esto para nosotros es el apóstol Juan. Cuando dice que él envía a través del ángel, la palabra ángel ahí básicamente es enviado también, pero siempre es sobre la revelación de Jesucristo, aunque el ángel esté dándole detalles a Juan. Eso fue lo que vimos en los primeros 3 versos. En el verso 4 al 8 entendimos el carácter del mensajero, entendimos el carácter del mensaje y entendimos el carácter de los receptores. Porque tenemos que ir viendo en cada uno de los escenarios, tenemos que ir viendo los actores que se dan en cada capítulo y en cada verso, los cuales en algún momento tal vez vamos a creer que se van a hacer difíciles, que como que se va a complicar el poder entender los textos, y no es así. En realidad el Apocalipsis es un libro muy sencillo de entender, es muy claro. Lo que se necesita es el material, los archivos, los expedientes, que serían los libros del Antiguo Testamento, para poder entenderlo claramente. No voy a mencionar ejemplos porque vamos a ir llegando a cada uno de estos ejemplos poco a poco. Por lo tanto, voy a concentrarme en los versos 9 al 11, que es lo que vamos a estudiar hoy. A esto le titulan los traductores, cuando usted toma la Biblia no tiene divisiones, las divisiones los pusieron los seres humanos, pero para esto se le pusieron títulos con el fin de encontrar rápidamente los textos. De hecho, no hay división de capítulos y versículos, por eso a veces el mensaje hay que tener cuidado dónde termina y dónde no termina, porque estas divisiones, como digo, se las pusieron quienes hicieron las traducciones y este, quienes editaron la Biblia. En los versos 9 al 11, uno de los títulos que usted encuentra en la mayoría de las traducciones, y no es que en todas, es Hijo del Hombre. ¿Por qué le pusieron esto? Porque la idea es conectar el título Hijo de Hombre a las profecías de Daniel. Porque como les acabo de decir, ahí está el contenido, ahí está el contexto, ahí están los archivos, expedientes a los cuales tenemos que ir, incluyendo otros, por supuesto. Me refiero, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, pero cuando me refiero que vamos a ciertos libros en particular, es porque cuando Juan está desarrollando el Apocalipsis, está hablando de lo que los profetas dijeron anteriormente, solo que en una especie de clave, que la están entendiendo los creyentes. Y este título, por supuesto, es lo que hace que nos vayamos de una vez a los al libro de Daniel. Juan está escribiendo en la isla de Patmos. Ahí es donde Juan se está concentrando, donde él está en ese cautiverio, en esa isla llamada Patmos. Y cuando menciona al Hijo del Hombre, entonces lo que está haciendo es que está enfocando nuestra humanidad e identificándola con Jesucristo como el que murió y resucitó, pero también como el que recibió la autoridad del Padre para estar en toda gloria, como lo dice Filipenses en el capítulo 2. Y el hecho de que Jesucristo se revele como el Hijo del Hombre no nos pone a nosotros en un plano muy cercano al Señor, a Dios, a Hashem, a Jehová.
Nos pone no en un plano lejano, sino en un plano muy cercano, porque nos pone al Salvador, que es el mismo Dios, haciéndose semejante a nosotros para redimirnos, para presentar toda la gloria del Señor en toda la historia que se está leyendo en el Apocalipsis, que lo iremos viendo poco a poco. Entonces, ya con esto que acabo de explicar, vamos a entrar en lo que vamos a estudiar hoy. Básicamente en lo que es el corazón de todas las escrituras, que es encontrar a Cristo revelado en majestad y hablándole a su iglesia y marcándole a la iglesia el rumbo por el cual debe caminar. Eso lo vamos a ver en toda la historia, porque el mayor de los errores, y digo mayor porque es en lo que se concentra mucho hoy en día la iglesia, y cuando digo la iglesia no estoy hablando de gente que está infiltrada dentro de la iglesia, gente que no es iglesia, incrédulos que se creen iglesia. No estoy hablando de la iglesia. Realmente la iglesia se pone a buscar mucho al anticristo, se pone a buscar mucho la obra del enemigo y no es lo que tenemos que buscar. Nosotros tenemos que buscar al Cristo y por eso es que se nos presenta como el Hijo del Hombre. En Daniel, para que lo tengan como nota, no lo voy a leer, por supuesto, solamente hago la mención. En Daniel capítulo 7, en el verso 13 al 14, aquí aparece el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y se ve recibiendo dominio, se ve recibiendo gloria y se ve recibiendo el reino eterno. Por eso es que Daniel es tan importante para interpretar el libro de Revelaciones o libro del Apocalipsis. En los evangelios, el mismo Señor Jesucristo usa este título para identificarse él con la humanidad. Entonces, al decir hijo de hombre, él está identificándose con su encarnación, o sea, con su nacimiento, se identifica con su sufrimiento y se identifica con su muerte para con nosotros. Pero a la hora de empezar a estudiar nosotros lo que son los detalles revelados por Juan, entonces nos muestra su autoridad, su regreso, cuando Él va a venir de nuevo, y su glorificación. Por eso cuando ya empezamos a ver los versos 9 al 11 de Apocalipsis capítulo 1, que es lo que vamos a estudiar hoy, lo empezamos a ver como el glorificado. Y Juan lo que está presentando es a alguien, en este caso Jesucristo, por supuesto, que padeció, pero que reina sobre toda la historia, sobre toda la tierra y sobre la eternidad. ¿Qué es lo que hace el libro cuando iniciamos nosotros con esta concentración de lo que es la esencia de Jesucristo? Cuando nosotros empezamos a ver esto, escuchaba un pastor, de hecho hace unos 2 o 3 días, estaba hablando de lo que es el término teología. Sabemos que teología es el estudio de Dios, teos, y logos es el estudio que se hace de Dios, teología. Pero decía él que las personas estudian teología, los seres humanos comunes y silvestres estudian teología, y los hijos redimidos y guiados por el Espíritu Santo no estudian teología, estudian a Cristo, aprenden de Cristo, aprenden del Padre y aprenden del Hijo. Y a mí me hizo como un clic eso. Y yo dije, mira, no deja de tener razón, porque estudiar la Biblia y abrirla, cualquiera la puede estudiar. Aprendérsela de memoria, cualquiera se la puede aprender. De hecho, era lo que el Señor enfrentó con los fariseos que sabían mucho de escritura, pero no conocían al Padre, no conocían al Hijo y mucho menos conocían o reconocían la venida que Él tenía o que Él estaba teniendo en ese momento. Y ciertamente me parece que sí tiene sus palabras bastante fundamento, porque nosotros es lo que tenemos que ir a estudiar, al Señor Jesucristo, al Cristo también glorificado. Entonces, cuando vemos esta esencia, como lo dijo ese pastor, de estudiar a Cristo, más que estudiar teología, nos ayuda a unir esas dos verdades bajo esta óptica de este hombre.
Nos muestra un Cristo cercano porque está compartiendo su humanidad con nosotros. Esos son los evangelios. Y nos muestra un Cristo soberano, reinando con todo el poder recibido para la gloria del Padre. Y eso nos lo muestra en el libro que estamos estudiando de Revelaciones. Entonces, al mencionar al Hijo del Hombre, al mencionar todo lo que es la esencia del Cristo, nos prepara, según Juan, para poder nosotros tener una narrativa de lo que significa el que Jesús haya sido glorificado. Pero cuando esta narrativa se nos está dando a nosotros, se nos da en medio de una persecución. No se nos da tampoco como un recuerdo del maestro humilde de Galilea. No, 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 no es eso. Sí se nos da en medio de la persecución de la iglesia, pero no presentando al maestro que está trabajando, que está enseñando, que está predicando, un maestro débil porque llegó a ser flagelado, llegó a ser crucificado. Eso no lo está presentando Juan. Eso lo presentan los evangelios. Juan está presentando al Señor eterno, hablando con autoridad y ya con el poder en sus manos. Así es como comienza. Hablando de lo que está en su diestra y de lo que está en su siniestra. O sea, de lo que tiene en la mano izquierda y en la mano derecha para sostener a la iglesia en el paso de tiempo. Entonces, Juan, que está exiliado en Patmos, que es una isla que se había convertido para una prisión natural, él está recibiendo el mensaje del Hijo del Hombre como una misión. Y la misión es escribir lo que era, lo que es y lo que será para las iglesias. Y así es como inicia entonces el verso 9 de lo que vamos a estudiar hoy, punto por punto o palabra por palabra. Empieza él diciéndose a sí mismo y presentándose a sí mismo, yo Juan. Lo pueden abrir ahí en sus Biblias. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe. Por eso, mis hermanos, hay que tener tanto cuidado con los detalles, porque cuando Juan se presenta, si usted analiza las palabras que él está presentando ahí, él pudo haber dicho, yo Juan, apóstol, yo Juan, el que está traspuesto al futuro, participando en las bodas, todas estas cosas que nos conectarían a nosotros directamente a las parábolas del reino y nos pondrían a nosotros, a Juan, como una persona que está al frente con un privilegio enorme, y no estoy diciendo que no haya tenido un privilegio, ni que no esté presentando eso, estoy diciendo que no es la forma en que él se está presentando. Él se está presentando, yo Juan, vuestro hermano. En primer lugar, se está presentando no como un líder, sino como cercano, de la misma estatura espiritual que nosotros. Aunque por supuesto, según mi opinión personal, Juan, la estatura personal, espiritual de Juan es altísima. De hecho, que recibió toda la revelación de los últimos tiempos. Y no solo dice que es el hermano, hablando en cuanto a las iglesias, a la composición del cuerpo de Cristo, sino que dice que es copartícipe. O sea, yo, Juan, que soy vuestro hermano, somos iguales, estamos en el mismo nivel, estoy participando en las tribulaciones. O sea, está diciendo que por Jesucristo, por el reino y por amor a Jesucristo, Él está participando, al igual que nosotros, tirándolo hasta nuestros días, claro, enfocándose al último tiempo. Pero a una iglesia que en ese momento estaba siendo decapitada, estaba siendo quemada, estaba siendo crucificada, aserrada, echada a los leones, y ahí le podemos poner todo lo que dice el capítulo de Hebreos
en el 11 y el 12, cuando desarrolla todos estos testigos de la fe, dentro de una persecución terrible, él dice, yo soy parte de esto. Entonces está reconociendo que él comparte el dolor, que él comparte con los demás creyentes de ese momento y hoy con usted y conmigo, que él comparte todo ese dolor. Y sigue diciendo el texto, ¿en dónde comparte el dolor? ¿En dónde comparte esas tribulaciones? En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Qué importante. Eso fue hace 2000 años, poco menos de 2000 años. Porque ya el Señor Jesucristo había muerto, había resucitado. Estamos hablando que Juan tenía alrededor de 100 años y él está escribiendo esto para que quede como legado para todos nosotros. Entonces dice en el reino. Cuando dice que él está participando en las tribulaciones en el reino, lo está haciendo en la tierra y no está mencionando el cielo, aunque va a ser un paralelismo entre lo que está pasando en la tierra y lo que está pasando en los cielos a futuro. Pero hablando en el momento que él está escribiendo esto, él está diciendo que él está en el reino, participando en las tribulaciones de las personas en el reino. ¿Por qué? Porque el reino no comienza cuando el Señor venga y se instale aquí en el milenio y después sea atado Satanás y todos sus secuaces. El reino no inicia ahí. El reino inició cuando Él resucitó, no cuando Él nació, porque cuando Él nació, Él vino a caminar como un hombre frágil. Cuando Él muere en la cruz, Él no inicia el reino cuando Él muere en la cruz. No, Él inicia el reino cuando Él resucita. Porque en el momento que Él resucita, entonces nos abre a nosotros, como iglesia, toda la posibilidad de que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. ¿Qué fue lo que pasó en el aposento alto cuando descendió sobre los que estaban ahí? Y a partir de ese momento, según lo que narra Lucas, dice que fue lo que se cumplió de las profecías de Joel. Que la gente que estaba ahí empieza a tener manifestaciones, dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él resucita, incluso antes de que se dé esa presencia del Espíritu Santo en medio de los que están en el aposento alto, cuando Él resucita, es que inicia un antes y un después. Si la historia pudiera marcar el antes y el después para nosotros, no debería marcarlo en el nacimiento. Lo que pasa es que se marcó en el nacimiento porque después vendría toda una especie de conspiración que marcaría el nacimiento de Él, no durante el Yom Teruah, que es como debe de celebrarse, debe de pensarse que el Señor Jesucristo nació entre septiembre y octubre, y en ese rango de fecha es que Él va a regresar por su iglesia. Pero claro, al cambiar y marcar el antes y el después para la humanidad, a partir de un mes como diciembre, entonces se distorsiona todo lo que es el mensaje. La gente se confunde, aún los creyentes se confunden, y aunque tengan sinceridad en la celebración de lo que hacen en el fin de año, como diciembre, no están entendiendo lo que pasó cuando Él resucitó. Porque si se tuviera que marcar un antes y un después, debería de marcarse antes y después de la resurrección. Ese es el antes y el después. Porque ahí fue donde, según Pablo, palabras de él, dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Si nosotros analizamos esto bajo el enfoque de lo que estamos leyendo del Hijo del Hombre como entronado, no como el frágil que nació, no como el frágil que fue crucificado, sino el entronado, el que resucitó en poder y gloria. Si nosotros analizamos eso ya realmente como debe ser, entonces nosotros podemos comprender
que el reino de los cielos inició en su resurrección. De ahí para atrás estuvo todo lo que fue el planteamiento, el proceso de preparación y todas las profecías en cumplimiento para que se diera el reino. Por eso es que cuando él dice que él está participando en el reino como tal, lo que Juan está es lanzándonos a nosotros a una mirada que él está viendo en retrospectiva, porque él está viendo hacia atrás. Recordemos que él no está en ese momento hablando de su presente en la tierra, sino él está en los cielos y está viendo hacia atrás. Él está como viendo la historia. Él está enfocado únicamente observando lo que está del momento en que el Señor es puesto en las bodas del Cordero. Él es entronado y está participando con su iglesia. Él está viendo hacia atrás. Y ese hacia atrás incluye a nosotros, incluye a los que nacerán después de nosotros, a los que nacieron antes. Eso es retrospectivo, viendo hacia atrás, pero desde el futuro. Así es como lo está viendo Juan. Y lo vamos a ver cuando entremos a los versos que estamos en estudio hoy. Entonces él se presenta en el reino ya establecido, viendo el comienzo de la historia de ese reino y en su autoridad pastoral, sin considerarse superior a nadie, y viendo el ejemplo de la encarnación de Jesucristo, los padecimientos de Jesucristo, y cuando dice en la paciencia de Jesucristo, está hablando cómo él soporta a la iglesia y lleva a la iglesia. Y déjeme explicar lo que significa soportar a la iglesia y llevar a la iglesia. Soportar a la iglesia no es que él diga, uy, ¿cómo es que tengo que aguantarme a esta gente? No, no, no. Soportar a la iglesia es apoyar a la iglesia en el paso del tiempo. No que yo no la aguanto, o sea, ya no lo soporto, no, 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 sino que en medio de todo este trayecto que inició cuando Él resucitó y llegó el consolador, el otro consolador fue como dijo el Señor, les enviaré a otro consolador que les hablará de mí, les recordará lo que yo enseñé y les convencerá de pecado y les conducirá a toda verdad. Este consolador, que es el Espíritu Santo, es el que nos soporta. Y repito, no soporta de aguantes, nos soporta de apoyo. Y sigue diciendo el texto, porque estamos concentrados en los versos 9 al 11. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ya nos ubica geográficamente en un lugar y nos dice por qué razón lo metieron ahí preso. Fue por hablar de Jesucristo, por predicar de Jesucristo. Pero interesantemente, mientras que todos los demás habían muerto por este sacrificio, o sea, por persecución, como mártires, él vive y de hecho él muere de anciano, él no muere asesinado. Entonces él viene y nos muestra a nosotros la posición en la que él está y dice, ¿cómo llegó a esa posición? Porque está delante de nosotros, él está viendo hacia atrás y nos ve a nosotros. Espero explicarme bien porque tratar de poner la idea completa no es sencillo. Tratar a través de mi expresión oral, de ponerlos a ustedes en la situación en la que está Juan y yo mismo estar ahí tratando de estar a la par de él, no es fácil. Pero si logran abrazar lo que estoy diciendo y si me logro expresar correctamente, él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor está evocando hacia el frente, está hablando del juicio o los juicios que van a caer sobre la tierra. O sea, la manifestación de todo el juicio de Dios sobre la tierra. Él está en ese momento. Pero también está en medio de una adoración comunitaria, que es lo que está viendo en los cielos él, que lo veremos en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis.
Básicamente Juan lo que nos está diciendo así, estoy en el Espíritu en el tiempo del juicio para decirles a ustedes que lo que estoy viendo es la esperanza que tiene que sostenerlos a ustedes. Porque yo lo estoy viviendo, lo que Juan de una manera simple nos está diciendo, yo estoy viviendo esto, yo lo estoy viendo. Entonces estoy siendo el testimonio de que Jesucristo, el que está entronado, el que está con poder y gloria, el cordero que fue inmolado ya no es un cordero débil, sino que es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, es sobre lo que pesa toda autoridad, aquel por el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Yo lo estoy viendo. Estoy en ese juicio, por lo cual debería traerles esperanza a todos ustedes. Y dice algo muy interesante, mis hermanos. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Voy a concentrarme en esta parte y oí una voz detrás de mí. Cuando él dice que él oye una voz detrás de él como de trompeta, lo que he venido tratando de explicar, que espero que haya sido claro para todos, lo que he venido tratando de mostrarles de que él está viendo hacia atrás, él está, a ver si pueden, y junto conmigo usar la imaginación. Traten de ponerse, digamos que en el cielo, sí, por supuesto, pero voy a ponerlo un poco más pequeña, su casa, donde está usted ahorita, su casa, en su sala, en el comedor, tal vez en el carro. Entonces ahí donde está usted sentado, donde usted está sentada, le pido que piense en el futuro y ahí donde está ubique en una posición de su casa el futuro y ubique una posición de su casa el pasado, su vida pasada. Como que usted llegue y dice, bueno, en esta habitación, esta pared se va a significar que está al frente mío en este momento. Espero traerlos de la mano, jalarlos y ponerlos en una posición mental y espiritual donde usted en esa pared usted dice, yo voy para allá. Y allá atrás es de donde yo vengo. Entonces se da vuelta y en lugar de ver para dónde va, está concentrado de dónde viene. Está viendo cuando usted nació, cuando fue por primera vez a la escuela. Si fue al kinder, pues cuando fue al kinder. Cuando yo fui a la escuela no existía el kinder. Cuando fue al colegio, cuando conoció a su esposo, cuando conoció a su esposa, todo viendo hacia atrás. Cuando usted tuvo sus hijos, los que tienen hijos, o los que no tienen hijos cuando consiguió su trabajo. Todo eso está viendo hacia allá. Una vez que los tengo en esa posición atrapados en en el desarrollo de mis palabras, olvídense de la pared que va hacia el frente y quédense viendo hacia atrás. Quédense ahí, imagínense todo hacia atrás. Las personas que conoció, las personas que han partido con el Señor, la gente que no ha partido pero era parte de su vida, sus amigos de infancia, todo está allá atrás. Juan está viendo eso, Juan está viendo hacia atrás. Eso es lo que Juan va a ver en los capítulos 6 al 19, hacia atrás del Apocalipsis. Historia que ya se cumplió. Profecías que ya se cumplieron. Él está viendo hacia allá. Y cuando él está viendo hacia atrás, escucha una voz detrás de él como de trompeta. ¿Están conmigo? Él está viendo hacia atrás y allá donde está la pared, que es el futuro, escucha que de allá le hablan, de la espalda, como de trompeta. ¿Qué es una voz como de trompeta? La trompeta simboliza una autoridad divina. Entonces él está recordando todo lo que él aprendió desde los escritos de Moisés en el Sinaí, cuando había un llamado profético para la guerra, para el juicio, cuando el Señor
se le presentó a Moisés allá en el Sinaí y le dijo que fuera a rescatar al pueblo. Toda esa historia la está viendo, la historia del pueblo de Israel la está viendo. Y esta voz que le habla desde el futuro, por la espalda de él, donde él está concentrado viendo hacia atrás, esa voz que le está hablando, le dice, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última. Para nosotros sería la A y la Z. Pero no solo dice que es la primera y última letra, sino que él dice que él es el primero y el último. Aquí no está hablando de eternidad. Aquí está hablando de un periodo que inicia y un periodo que termina. Por eso es el alfa y la omega. Principio y fin. O sea que en un contexto abstracto, en medio de la eternidad, él está diciendo, yo inicié algo y yo lo estoy terminando. O sea, está hablando desde la encarnación anunciada por los ángeles cuando estaban los pastores cuidando a sus ovejas durante un Yom Teruah, durante un tiempo de fiesta, y él nace y entonces escucha aquella declaración donde dice que debe de haber gozo en la tierra porque os has nacido un niño. Ahí está él viendo hacia atrás, todo es hacia atrás. Pero le hablan desde el futuro por la espalda, haciéndole a él en ese momento como un clic donde aquel que se encarnó ahora está presentándose en la consumación final para la redención completa de toda la iglesia. Alfa, principio, y la redención, el juicio sobre la tierra, el final. Eso es lo que está viendo, es lo que está viendo. Y Juan dice, que oyó una voz detrás de él, como trompeta, por juicio. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que Juan no esperaba ver venir esto, no lo vio venir. Estaba concentrado atrás. Él no estaba mirando hacia el futuro, él estaba mirando hacia atrás. Él fue traspuesto, fue llevado directamente al cielo donde todos los acontecimientos se están dando, pero él no ve hacia allá. Él está viendo la historia hacia atrás. Eso es el antes. Escribe lo que fue, lo que es y lo que será. Él está viendo en lo que es, él está concentrado en eso hacia allá. Y cuando oye la voz detrás de él que viene del futuro, es como si le tocaran el hombro. No le tocaron el hombro, fue solo la voz. Y le dijeron, ahora vea para acá, para que escuche y vea. ¿Qué nos está enseñando esto? Dos cosas muy simples, mis hermanos. Que la revelación del futuro, que la revelación del último tiempo no venía de Juan. No venía de lo que él estaba viendo, sino que la revelación viene de lo que él está escuchando. Él está viendo hacia atrás, pero de la pared donde los llevé, de la pared del frente, que está detrás de él, se escucha esa voz y es lo que le está guiando a él. Porque Dios lo que hace primero es hablarle. Cuando Él le habla, Juan se da vuelta. Ahora sí, ustedes en su casa, dense vuelta de ver para atrás y se voltean a ver hacia el futuro, hacia la pared que está en el futuro. Él se da cuenta y hace un giro para ver de dónde viene la voz. Y por supuesto, inmediatamente empezamos a leer toda la Biblia en el Apocalipsis, todos los escritos, todas las escrituras. El Apocalipsis es un código que están entendiendo todos los creyentes. No lo entienden los perseguidores. Los que los están asesinando no entienden nada de esto, lo agarran y no entienden absolutamente nada. Pero los que están leyendo, especialmente los que fueron insertados
en el olivo, que es los gentiles, especialmente los que están escuchando las advertencias del Señor Jesucristo, que fue como empezar a leer todo lo que había pasado, lo que Juan estaba viendo, pero a leerlo de una manera codificada. Entonces él viene y se le viene a la mente a él y a usted también, y a mí también, que la fe viene por el oír primero, no por lo que vemos. Por eso, mis hermanos, cuando dice que somos guiados no por vista, sino por fe, no es para que lo agarremos esto y lo convertamos en una doctrina de prosperidad y empezamos a inventar un montón de cosas y que usted tiene que creer que si se aferra, que va a tener una casa, la va a tener, y que si se aferra, que si usted no se quiere enfermar y usted nada más decreta que no se va a enfermar, no se va a enfermar, eso es pura mentira, son puras falacias. Porque si Dios no quiere que nos enfermemos, no nos vamos a enfermar, y si Dios quiere que tengamos nosotros prosperidad económica, la vamos a tener. Jesús dijo que antes que digamos las cosas, ya el Señor tiene la respuesta. Entonces no se trata de lo que pedimos, sino qué es lo que estamos realmente buscando nosotros en los escritos, en la Biblia, que estamos buscando nosotros en el Antiguo Testamento. ¿Estamos buscando cosas materiales o estamos buscando al Cristo de gloria? Otra vez me viene a la mente donde empiezo a decir esto y a leer todo lo que estoy haciendo, que el Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces la fe no viene por lo que yo veo, sino por lo que yo oigo. Dios está sorprendiendo en ese momento a Juan. Juan está viendo, eso es lo que él considera cierto, lo que él vivió, lo que él pasó, lo que él tiene por escrito de Moisés, lo que tiene escrito de Josué. Todo esto él lo está viendo en retrospectiva y para él eso es una verdad. Y es una verdad porque ya se cumplió. Pero recordemos que Juan está alrededor del año 100, ya ha pasado lo que fue la destrucción en manos de Tito Vespasiano en el año 70 de todo Jerusalén y del templo, y la terminación del sacerdocio levítico. Todo eso lo está viendo Juan en retrospectiva. Y eso lo va a desarrollar justamente en los capítulos 6 para adelante. Esa es la historia que le está diciendo. Eso fue, ahora estoy hablando de lo que es y qué es lo que es para la realidad que él tiene de estar justamente delante de Dios que le está hablando y le está hablando a través del mensajero. La voz no viene de frente, la voz viene de atrás. Para que Juan entienda que lo que está por recibir en ese momento no es fruto de sus fuerzas, no es fruto de su conocimiento, no es fruto de lo que ha aprendido, sino que viene directamente de Dios y es algo inesperado. Es como si Dios le estuviera diciendo, dese vuelta, Juan, gire hacia mí y deje de ver lo que está viviendo en Patmos y deje de ver lo que pasó atrás, porque le voy a mostrar algo más grande. Algo que no lo ha vivido y no es por su experiencia, sino que es algo que yo tengo listo para usted y para la iglesia. Entonces Juan pasa de ver una realidad inmediata, pasa de ver lo que él conoce, pasa de ver lo que es para él una verdad por experiencia y se fija desde donde está en sus prisiones, que ni siquiera tiene que quedarse conectado a las prisiones, no tiene que estar pensando en la soledad, no tiene que estar pensando en las cadenas, no tiene que estar pensando en la persecución, sino que lo hace y lo voltea de una vez hacia adelante. Para que vea adelante lo ilimitado, lo que no está condicionado. De repente la voz que viene detrás le empieza a explicar todo el acontecer. Por eso se llama revelación.
Juan quita su mirada de lo que tiene al frente y es atraída toda su vida en otra dirección. Eso es lo que deberíamos de ser nosotros cuando estamos leyendo el Apocalipsis, mis hermanos. Este libro no es un libro para asustar, este libro no es un libro para amedrentar a nadie, este es un libro para que usted vea hacia atrás y se ponga a ver todos los errores que cometió, los errores que yo cometí, todos esos desaciertos, todos los corazones que lastimaron, o diría que lastimamos y también nos lastimaron. Todo esto está viendo, usted debería estarlo viendo así, yo debería estarlo viendo así y decir, dejen de ver eso. Es más, no vean la situación en la que están viviendo ahora. Dejen de estar viendo los acontecimientos de la tierra como lo están viendo ustedes ahora. Dejen de estar haciéndole números de quién es el anticristo, que si es el hijo de Trump, que si es el hijo del otro, que si es el esposo no, olvídense de eso, que si viene de Israel o que no vean eso porque a ustedes eso no les concierne. Ustedes no van a vivir eso. Ustedes yo me los voy a llevar antes de que eso pase. Antes de que haya una catástrofe mundial, yo me los voy a llevar. Antes de que empiecen a decapitar la gente, yo me los voy a llevar. Y no es porque nosotros seamos más que los anteriores que sí sufrieron eso. Es que Él nos está diciendo a nosotros que cuando todas estas cosas acontezcan, que dice, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces nuestro Señor, vea que estamos en tres versos nada más. Esto de Apocalipsis 2050, mis hermanos, nos va a meter en una profundidad tan hermosa, nos va a tirar un montón de verdades, que cada vez que leamos el Apocalipsis y abramos el Apocalipsis, lo único que nos va a traer es esperanza. Porque nosotros estamos enfocados hoy día, mis hermanos, en la dirección equivocada. Estamos enfocados en lo que tenemos al delante, lo que estamos viendo. Ahora dimos vuelta hacia allá, pero estábamos enfocados en nuestros problemas, estamos enfocados en nuestras deudas, estamos enfocados en nuestras enfermedades, en todas estas noticias de guerra y que invadieron un país y que están por invadir otro país. Eso es lo que nos está enfocando a nosotros y es lo que nos quita tiempo. Nos quita tiempo, empezamos unas noticias, empezamos a oír a un tipo allá predicando de eso, el otro está predicando otra cosa, y la gente está tan enfocada en el sensacionalismo que se desenfoca de donde tiene que tener la mirada puesta, que es en Jesucristo entronado, Jesucristo glorificado con poder en el reino de los cielos que inició cuando Él resucitó. Porque el Señor a usted y a mí nos está hablando también desde atrás. Nos está tocando la espalda. Nos está diciendo, Silvia, no vaya para atrás, Silvia. Véame a mí que le hablo desde el futuro. Le hablo desde la realidad en la cual usted va a vivir eternamente. Vea, don Carlos, Charlie. Vea, Charlie, le dice el Señor. No vea para atrás, ni siquiera vea hoy. Ni siquiera vea cómo se siente ni lo que está pasando. No vea nada de eso. Véame a mí, dice, vea hacia el futuro. Véanme todos así. Entonces, cuando hacemos eso y nos volteamos, el enfoque de la vida cambia totalmente. El enfoque de las cosas que nosotros estamos experimentando cambia totalmente. En los tiempos antiguos, cuando se construía un castillo, se ponían unas murallas y una puerta al frente que dejaba pasar 20 hombres a la vez. La idea era que cuando estuvieran perdiendo, se refugiaran en el castillo y entonces solo 20 hombres de los enemigos podían entrar a la vez, así que con 20 hombres podían defender el castillo para que no atacaran al rey mientras el rey se iba a sus aposentos a protegerse. Pero si lograban vencer a estos 20 hombres y llegaban a las cámaras del rey, para llegar a la cámara del rey solo había una puerta donde un solo hombre pasaba.
Entonces este hombre podía defender de los que vinieran, fueran 20, fueran 50, fueran 100, él solito porque tenía que enfrentarse uno a uno, mientras el rey estaba en las cámaras o mientras el rey está tal vez tratando de ver por dónde sale. Pero nuestro rey es diferente. Nuestro rey nos está tocando en la espalda, de atrás. Véame, dice, ese vuelta, deme campo a mí, yo voy a defender. Usted no me va a defender a mí, yo lo voy a defender a usted. Entonces el Señor nos está poniendo en una situación muy parecida a esa. Él está diciendo, dejen de enfocarse en lo que están pasando, dejen de enfocarse en su pasado, véanme a mí, deme espacio porque yo los voy a sostener. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando yo logro entender para qué se escribió este libro y el Señor me pone a mí en mi corazón ponerle 2050 como para que caminemos hacia adelante, estoy metiendo 25 años adelante. El que tiene 60 tendría 85, tendría 90. El que tiene 40 tendría 65, poco más. Esa es la idea de la clave que estoy utilizando. Que usted se ponga allá y lo que usted está viviendo hoy le parezca una minuta. Parezca nada, porque está allá. No, hombre, si cuando yo tenía allá en el 2025, tenía todas esas preocupaciones, mira, ya no están aquí. Ya no están en mi mente, ya todo pasó. Es más, los que hacían problemas ya ni existen. Y nos meten en una batalla común a todos, donde nosotros, siendo guiados por el soldado fiel, por el guerrero fiel, por el ángel de Jehová, que podamos defender su cuerpo completo. No al rey, a todo su cuerpo, a su iglesia. Entonces, en este caminar donde a veces nos sentimos solos, donde a veces nos sentimos decaídos, donde a veces las personas nos afligen por lo que hacen, por sus palabras, porque tal vez nuestras expectativas son diferentes a las que el otro tiene. Porque a veces como que no calzan las ideas. Yo pienso blanco y el otro piensa negro y ni llegamos a gris entre los dos. Cuando está pasando todo eso, más toda una serie de situaciones que se nos presentan a nosotros en la vida, que son para nosotros horrorosas en este momento, tal vez son enormes, o sea, que no pude pagar la luz, que no pude pagar el agua, que no puedo pagar la hipoteca, que no tengo con qué comprar comida. Todo eso se vuelve nada cuando nos ubica a la par del rey sentados a la mesa con él disfrutando de su glorificación, de su entronación. Entonces esa voz de ese rey nos dice que él no está ausente, que él está con nosotros. Deme el lugar de defensa del castillo y yo lo voy a defender. Deje de andar decretando y deje de andar declarando que usted no tiene ningún poder en eso. Yo lo voy a hacer, dice el Señor Jesucristo. Deme el lugar. Entonces lo que parecía aquella lucha solitaria, aquella lucha simple, aquella lucha sencilla, donde usted se sentía desanimado viendo hacia atrás y usted ve hacia el futuro y se siente en el futuro, eso es la fe. Es esperar con certeza lo que viene. La fe no es para estar esperando cosas materiales. Eso el Señor las va a dar si a Él le place. Eso son añadiduras, perdón. La fe es estar sentado con Él en la mesa en las bodas del Cordero. Sentirme ahí y ver hacia atrás y decir, todo esto no vale nada. Cuando yo logro entender eso y me salgo de esa lucha solitaria que tengo en el día a día, donde me siento a veces desanimado, entristecido, entristecida, dejo de ser un soldado solitario defendiendo algo indefendible y me convierto en testigo de la victoria del rey.
Porque la voz nos empieza a recordar a nosotros que no peleamos solos, que Él pelea por nosotros. Así comienza el libro de Apocalipsis. Entonces la tarea de nosotros no es defender el castillo. La tarea de nosotros es abrir el paso para que los demás sepan quién es el que defiende el castillo. A nosotros no nos toca sostener el arca, eso le pasó a Asa, trató de sostener el arca cuando se estaba cayendo y cayó muerto porque no le toca eso, no es, a nosotros no nos toca sostener la iglesia, a nosotros no nos toca sostener el país, a nosotros no nos toca sostener nada. A nosotros nos toca enseñarle a los demás que Dios va sumando a salvación en medio de una gran comisión, enseñarle a todas estas personas quién es el que sostiene todo, quién es el soberano, quién es el corazón de la iglesia, el corazón de la historia y que todo le pertenece a Él. Así inicia estos versos. Nosotros no podemos sostener nada, ni siquiera nosotros mismos. Pero Cristo es el que toma ese campo y defiende todo lo que Él hizo. Él mismo es el defensor. Entonces, cuando Juan escucha este mensaje, no es un mensaje novedoso, porque no es un mensaje que está desconectado del pasado de Juan, como no es un mensaje que está desconectado de su pasado. Al contrario, más bien hay que tomar lo que estábamos viendo en el pasado y al mirar hacia el futuro y agarrar como que si fuera un telescopio. Entonces, cuando agarramos y vemos hacia adelante como si fuera un telescopio, que es justamente el tabernáculo, cuando Dios le dice a Moisés que haga un tabernáculo con las cosas que está viendo en los cielos, eso lo vamos a explicar cuando vayamos desarrollando cada uno de los pasos y cada uno de los capítulos del Apocalipsis, porque lo que Ezequiel está viendo él, esos seres vivientes que a la gente les asusta, es lo que Juan ve adelante también en el Apocalipsis. Y esos seres vivientes que están viendo ellos, que están descritos de la misma manera, solo que uno lo está viendo como obra de Cristo en la tierra, que sería Daniel y que sería Ezequiel, y el otro lo está viendo como obra terminada, que sería Juan. Eso, mis hermanos, está en el Apocalipsis, está en el tabernáculo, está en las fiestas del Señor. Y si agarramos eso y vemos hacia el futuro con esos lentes, nosotros vamos a poder entender perfectamente en qué tiempo estamos y en qué tiempo de la iglesia usted y yo estamos participando. ¿Estamos en la iglesia perseguida de Roma? ¿Estamos en la iglesia que es desobediente? ¿O estamos en la iglesia ya del tiempo final? Pues estamos en la iglesia de la Odisea, la iglesia que se cree rica, que se cree que todo lo tiene, que no necesita de Dios, que solamente le toca declarar y le toca decretar cosas. Esa es la iglesia en la que estamos viviendo nosotros. Y no estoy diciendo que usted sea parte de esa mala enseñanza, no, pero es la iglesia, porque la iglesia es una. No tenemos iglesitas por todo lado, la iglesia es una sola. Entonces, con esta lente que estamos viendo hacia el frente, ¿a dónde está Cristo revelado en toda su plenitud? Es que nosotros podemos entender todo el escenario que estamos estudiando. No es una visión borrosa. El Señor nos está diciendo a nosotros que de lo que vemos o hemos aprendido atrás, tenemos que aprender hacia el frente. Él dijo, escudriñen las escrituras, le dijo a los fariseos en el capítulo 5 del libro de Juan, de este mismo que está escribiendo. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ella tienen vida eterna. O sea, le dice, escudriñen las escrituras, estudienlas. Ustedes creen que ahí está la vida eterna. Vean, mis hermanos, la vida eterna no está en la Biblia. La vida eterna no está en el Antiguo Testamento. No, 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 no. La vida eterna no está ahí. Él dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que el Señor está diciendo es, ahí me encuentran a mí. Porque la vida eterna es Él. Porque la salvación es Él. El que usted lea la Biblia y se la aprenda de memoria no salva a nadie, pero habla de quien salva. Entonces, en otras palabras, cuando Juan está viendo esto, cuando Pablo lo describe a los tesalonicenses, está hablando que las fiestas, los sacrificios, los símbolos del Antiguo Testamento
no son el fin en sí mismo, sino que es la huella digital de Jesucristo. Es como que agarremos y le hiciéramos un análisis al Señor a través de su huella digital y sacáramos toda la información que estuviera en el registro de Él, donde la Pascua apunta hacia su muerte, donde los panes sin levadura están apuntando a su pureza, a su santidad, donde las primicias apuntan a su resurrección, donde el Pentecostés apunta a lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, que es donde inicia para nosotros el reino, y donde las trompetas, que es lo que estamos estudiando en el Apocalipsis, es lo que estamos aprendiendo durante esta semana, que nos estamos evocando a Rosh Hashanah, nos anuncia su retorno. Pero después de que Él venga y después de que Él eleve a su iglesia, viene un tiempo que es de expiación. El tiempo del Yom Kippur. Y después la fiesta de las cabañas, que sería la presencia de Él ya con nosotros durante el tiempo milenial. No me voy a meter a explicar eso, solo explicaré cuando lleguemos a cada uno de los libros del Apocalipsis y veamos cada una de estas figuras. Solo lo que quiero decirles es que lo que vamos a estudiar lo vamos a estudiar de manera seria, bien profunda, con paciencia, sin correr. Vamos a aprender cada figura en detalle, de manera que, dice la palabra de Dios en boca del Señor Jesucristo, que Satanás tratará de engañar si es posible a los escogidos. Si es posible. No que los va a poder engañar. Si es posible. Porque el que esté bien informado, pero no solo en conocimiento, sino en relación con el rey, como lo acabo de decir hace un rato, no es que no sepamos la Biblia, sino que realmente le hagamos un rema en nuestras vidas. El que está bien informado y también tiene una buena relación con el Señor es el que va a entrar a las bodas. El que no está en una buena relación y solo está informado, se va a quedar. He tenido durante estas semanas, ahora que estoy hablando del Apocalipsis 2050, muchas llamadas de gente que me dice, pastor, explíqueme esto, pastor, explíqueme aquello, pastor, usted no me puede mandar un estudio. Le digo, no puedo. No porque no quiera, es que no puedo. Tengo que escribir 4 clases, a veces hasta 5 clases por semana de entre 1 hora y 2 horas. Tengo que escribirlas. Estoy escribiendo 4 libros que tienen que ver con esto también, que tienen que ver con las ovejas, que tienen que ver con lo que estoy haciendo de Apocalipsis 2050. Tengo que prepararles a ustedes toda esta información. No tengo tiempo. Hace 14 años vengo enseñando esto y lastimosamente mis hermanos y mis hermanas, ustedes no quisieron verlo y ahora quieren verlo y desear hacerlo, pero si me pongo a hacer esto para ustedes, resulta que dejo de lado a los que han venido estudiando. Entonces mejor vayan y compren aceite de los que tienen aceite para que no nos quedemos nosotros sin aceite y ustedes también. Espero estar trayendo el escenario a su mente de lo que es la parábola de las vírgenes. Porque ya se pasó el tiempo. Ahora el círculo queda pequeñito. Que cada quien busque cómo aprende, porque ya los pastores que el Señor preparó para enseñarle a su iglesia que Él está por venir, estamos por irnos con la iglesia que se va a ir. O con la parte de la iglesia que se va a ir. Estamos por irnos, no tenemos tiempo para devolvernos y empezar desde el principio, desde cero. Yo a ustedes les estoy presentando el libro del Apocalipsis, no desde cero, aunque estamos iniciando desde el primer capítulo, pero ustedes tienen de aquí para atrás un montón de información. Y los que se suman a YouTube y si tienen la información van a atesorar lo que están aprendiendo, pero ya tienen la información. No podemos empezar explicándole a alguien quién es Adán y quién es Caín y quién es Abel. Eso se lo dejamos a otro grupo de personas que están descritas en las iglesias, donde el Señor le dice a una de las iglesias que llegará el momento en que no les va a pedir nada, solamente que no olviden su nombre.
que retengan su nombre. Va a llegar el momento que el Señor dice, ya no importa si saben o no saben, están pasando una tribulación y la están pasando bien mal. Con solo que no me nieguen va a ser suficiente. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el futuro, el cumplimiento que está pasando en él en este tiempo, porque como dijo el primer ministro de Israel, las profecías se están cumpliendo en sus puros ojos y no se están dando cuenta. Entonces, cuando vemos hacia adelante, donde el mundo parece desbordarse en incertidumbre, donde muchos creyentes parecen de volverse locos, desbordarse en incertidumbre, ¿y ahora qué? ¿Qué significa esto? Porque han pasado tan dedicados a las figuras que el enemigo les ha puesto en fiestas de fin de año, en lugar de estar viendo las verdaderas fiestas, como es el Yom Teruah, como son las fiestas del Pentecostés, como son las fiestas del Pesach, las verdaderas fiestas que hablan de Cristo, sino enfocados en un montón de idolatría, un montón de comercio, para llenar únicamente y saciar el ego, saciar la egolatría, saciar la codicia. Entonces, metidos en esa incertidumbre donde la globalización, la tecnología, el poder militar, los sistemas ideológicos han capturado a toda la gente y ahora incluso gente que es iglesia ha dejado entrar ideologías enemigas dentro de lo que se supone debió haberse conservado intacto para el Señor. Pero cuando nosotros no nos concentramos en eso de hoy ni ayer, sino que agarramos el telescopio profético, lo primero que vamos a entender es que nada es casualidad. Nada pasó porque, uy, de pronto apareció esto y qué increíble, ¿eh? Qué casualidad. No, 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 no es casualidad. Todo lo que viene anunciado con los símbolos, con las fiestas, todo apunta al Cristo. Entonces la tarea de la iglesia, tuya y mía, y de los que me estén escuchando, que sean iglesia, y que sean iglesia en entendimiento, no solamente que sean iglesia, porque hay 5 vírgenes que se van a quedar y se le van a abrir los ojos y van a tener que, con sus vidas, defender la verdad bíblica durante el tiempo del enemigo. Pero los entendidos no estamos para interpretar o especular sobre fechas. Estamos para aprender, para interpretar la luz que ya Dios nos dejó, lo que ya Dios nos reveló, sabiendo que la victoria final ya está asegurada en Cristo Jesús. Eso es ver desde atrás. Eso es ver del futuro hacia lo que hemos vivido. O sea, el lenguaje bíblico, mis hermanos, no es algo que veamos por curiosidad, es una clave interpretativa. Isaías lo dice de esta manera. Capítulo 30, verso 21, por si lo quiere anotar. Entonces sus oídos oirán a tus espaldas, palabra que te diga, este es el camino, andad por él. ¿Ve lo que está leyendo Juan cuando le hablan desde la espalda? Juan está leyendo todo lo que fue la historia para llegar a ese momento. Juan lo que está haciendo al girar la cabeza, al girar para ver hacia dónde viene la voz, él lo que está viendo es que el mensaje que le están presentando adelante, en ese presente inmediato, está sostenido sobre la Torá, está sostenido sobre los profetas, está sostenido sobre las fiestas. Juan no se le está dando símbolos nuevos, sino lo que está haciendo es tomando lo que ya era para en su presente entender lo que ha de venir. O sea, está en una línea de tiempo final que no se desconecta de todo lo que el Señor había anunciado. Porque el Señor lo que está diciendo, en el pasado están las fiestas, en el pasado están los sacrificios, en el pasado están las profecías, en el pasado están las figuras, Pascua, trompetas, tabernáculo. En el presente para usted, Juan, está Roma,
está el culto al emperador, está la presión cultural, eso es lo que usted tiene en el presente. Pero si se fija al futuro, usted se está fijando que todo está bajo juicio en un cumplimiento final en las manos de Jesucristo. Juan no está viendo un código esotérico, Juan no está viendo nada que él pueda alinear en su mente. Juan lo que está viendo, mis hermanos y mis hermanas, es lo que está por venir. Juan, al fijarse hacia el frente, está viendo lo que usted y yo estamos viviendo hoy en día. Economías, foros globales, dictando políticas financieras, solo que lo está explicando de otra manera. Está viendo alianzas militares estratégicas que buscan controlar regiones enteras por la parte económica, por las tierras raras, por el petróleo, pero Juan lo está explicando de una manera que él lo está entendiendo y que ahora usted lo va a leer de una manera en que lo va a entender. Juan está viendo culturas narrativas que están redefiniendo la identidad de género, la familia, y eso lo está entendiendo él utilizando los códigos que usted y yo deberíamos de reconocer. Juan está viendo movimientos religiosos, movimientos donde hay una espiritual diluida, globalizada. Pero la voz que viene del futuro le dice, no se concentre en eso. Véalo. Vea el fundamento que yo le dejé. Vea los libros de Daniel, de Ezequiel, principalmente. Vea de los profetas, pero vea hacia mí. No se concentre hoy día ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Mire, doña Vilma, no se concentre en la globalización. Aunque debemos de leer las señales, no se concentre en la economía, no se concentre en la cultura, agarre ese telescopio, doña Vilma, y ve hacia el frente. Y eso lo único que va a traer es paz. Es paz porque el lenguaje que está describiendo Juan es diciendo que lo que pasó allá y lo que Dios hizo allá lo va a hacer de nuevo. Que lo que está presentando es que esa preparación del hombre de pecado en pensamientos, que es el sello en la frente, en conductas, que es el sello en la mano, todo esto que está pasando, el Señor no es una imitación burda de poder. El Señor es omnipresente, es todopoderoso y reina sobre toda la humanidad. El Señor no necesita de las redes sociales para presentar su evangelio, pero podemos usar las redes sociales para presentar su evangelio, pero hacerlo de la manera correcta. Aunque la revelación, mis hermanos y mis hermanas, para ir cerrando, a ver si tenemos oportunidad de unas 3 participaciones, 4 máximo. Las revelaciones no están dirigidas a todo el mundo, está dirigida a sus siervos. Así es como comienza esto, a sus siervos. Y solo el que oye al pastor, lo reconoce y gira hacia adelante, puede entender lo que está pasando. No es nada novedoso, mis hermanos, sino que está siendo anunciado con símbolos antiguos lo que es una verdad ya profetizada. No es especular, es discernir los tiempos y es obedecer en medios de esos tiempos que se disciernen. Salomón dice en Eclesiastés, en el capítulo 1, versos 9 al 10, dice esto. ¿Qué es lo que fue? Dice. Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir? Aquí esto es nuevo. Y Salomón cierra diciendo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Lo que Salomón está afirmando, mis hermanos, es que lo que estamos leyendo nosotros en nuestro presente ya fue en el pasado. Y es una línea recta que pasa por diferentes ciclos que se repiten constantemente para que podamos entender todos los acontecimientos de los últimos tiempos. Lo que fue en Egipto, cuando fue oprimido Israel, en Babilonia, cuando fue conquistado por pueblos como Roma, donde César exigía una adoración, eso se repite. Los sistemas modernos, económicos, militares, culturales, solamente es una repetición de lo que ya pasó.
simplemente que está siendo amplificada y se ve en la bestia y en el falso profeta. Ahí se va a concentrar todo eso. ¿Quiénes son? ¿Qué son? No deje de seguir estudiando Apocalipsis 2050. Vamos a ir aprendiendo. Si nos da tiempo, lo terminamos. Si nos da tiempo, lo publicamos. Y si no nos da tiempo, pues estaremos con el Señor. Porque en otras palabras, lo que Salomón está diciendo es: tome el telescopio, ve hacia adelante, pero ya lo que está viendo se repite. Y así como Juan está mirando desde el futuro, desde la isla de Patmos, todo lo que está aconteciendo, nosotros, mis hermanos y mis hermanas, les invito a mirar hacia el 2050 también. No como fecha cierta, sino vea hacia allá. Vea más allá de su siguiente cumpleaños. Vea más allá de sus siguientes 10 años. Vea más allá de sus hijos entrando a la universidad. Vea más allá de sus hijos teniendo bebés. Vea más allá. Concéntrese más allá. Y si logra concentrarse de esa manera, mis hermanos y mis hermanas, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que no viene un colapso sin sentido, sino una consumación soberana de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa trompeta, que es un lenguaje de poder, porque las trompetas marcaban el inicio de las batallas, las trompetas marcaban decretos reales. Esa trompeta, esos sonidos que está escuchando Juan y que los vamos a escuchar nosotros durante el Yom Teruah, eso es como hacer un anuncio presidencial donde está diciendo: el rey reina. El rey tiene el control desde el principio hasta el final. El rey es el alfa y omega, principio y fin. Él no comienza con imperios. Él es el soberano sobre los imperios. Él es el todo. Él es el Señor. Quiero cerrar para que no dé tiempo, mis hermanos, porque ya como que me emocioné mucho. Vamos a ver si marco aquí, para que no se me olvide por dónde vamos. Cierro con esto: escríbele en un libro lo que ves. Estoy terminando de cerrar el capítulo 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Con esto lo dejo. Los dejo con esta lectura con la que vamos a arrancar el próximo ¿qué? Hoy es viernes, el próximo lunes. Y es Apocalipsis 1, 12 al 20. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él se puso a mi diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Eso es lo que vamos a estudiar el lunes, si Dios lo permite. Muchas gracias a los que me están acompañando en YouTube. Hasta aquí cierro. Me quedo con la clase. Si ustedes desean ser parte de esta clase, mándenme un mensaje de texto a través de Messenger, a través de WhatsApp, como guste, y entonces le hago llegar el link para que sea parte de esta clase y participe en las diferentes aportes que hacen los hermanos y las hermanas. Muchas gracias.
Dejo de grabar en este momento.